La luz en Meridian se rendía en hilos dorados sobre la plata. El murmullo del local se plegaba en una sola onda cuando Emily Carter atravesó la sala con una bandeja de porcelana. Sus pasos eran medidos, un intento de ocupar el espacio sin pedir atención. Llevaba un vestido negro sencillo, el pelo recogido en una coleta que dejaba asomar la línea de la mandíbula. Llevaba en el bolsillo trasero de su delantal la memoria de una vida que nadie allí había imaginado. Los años en Tokio, las mañanas de traducción, la paciencia que se cultiva traduciendo silencios. Aquella noche, mientras los comensales se inclinaban sobre platos y conversaciones, Emily tarareó sin pensar una melodía japonesa, una canción que su abuela le había enseñado. La melodía fue una nota mínima en la acústica del restaurante y por un momento fue todo el puente que no se atrevía a construir con palabras. Si te quedas hasta el final y te interesa esta historia, suscríbete y deja en los comentarios desde qué ciudad nos lees. Hay más detrás de esta mesa que una simple actuación. La canción se elevó apenas y luego se detuvo cuando, en la esquina más discreta de Meridian, la mesa presidencial se acomodó para la cena. Una mujer de porte inconfundible, envuelta en un abrigo de seda clara que parecía absorber la luz, se inclinó para mirar la carta. A su lado, rígido y contenido, estaba Alexander Tanaka, la silueta oficial de Tanaka Industries en Nueva York, ojos que plegaban la noche en retos y soluciones. Emily conocía su nombre por los titulares y por los menús que la empresa había patrocinado. Lo conocía como se conoce una marea lejana. Cuando sus dedos rozaron la bandeja, algo en la sala cambió. La canción que ella había tarareado volvió, pero ahora a petición. ¿Qué cantabas?, preguntó la mujer, con una voz que no necesitó traducción. Emily se detuvo. La petición la sacó de su invisibilidad como una rasgadura tenue. No era la primera vez que un cliente la pedía que tocara o cantara. Marcus, su compañero, le decía siempre que su talento solo necesitaba el lugar adecuado. Pero allí, con esa mesa, con esa mirada atenta de Yoko Tanaka, CEO y matriarca que tantas veces había decidido el destino de compañías desde su despacho en Midtown, la timidez le apretó la garganta. Aún así, algo en la mirada de la mujer invitaba a confiar. «Es una vieja canción», dijo Emily, la voz pequeña. No quiso decir de quién era, ni hablar de Tokio, donde todo lo que tenía era una mochila de recuerdos. Hiyoko sonrió, una sonrisa que no exigía espectáculo, sino autenticidad. «¿Puedes cantarla?», preguntó con una palabra que no admitía excusas. Emily negó con la cabeza, casi sin decidir. Pero cuando se acercó con las manos temblorosas, la melodía que brotó de sus labios fue una línea limpia, sin afectación, una nana japonesa, tan familiar en su ritmo que la mesa entera sintió la transparencia de otra ciudad. Los comensales bajaron la voz, algunos guardaron la cuchara entre los dedos. Yoko se quedó inmóvil. Sus ojos se nublaron como si la canción hubiese traído una imagen del pasado. Por un instante, la sala de Meridian quedó como un escenario de otro tiempo, y Emily, con las manos vacías, fue la que había abierto la puerta. Alexander se quedó observando. No por la canción, los ejecutivos estaban acostumbrados a sorpresas en restaurantes, sino porque había en la manera de cantar algo pulcro que hablaba de disciplina. Una disciplina que no se veía en las manos de una mesera. Cuando Emily terminó, la mesa estalló en aplausos contenidos. Yoko se inclinó, agradecida, la llamó por su nombre antes de que Emily pudiera proseguir su camino. La llamaron a quedarse. Fue en un segundo de brillo inesperado que Emily sintió en la nuca una promesa de visibilidad que la asustó y la halagó por igual. No llegó a disfrutarlo. Un camarero tropezó cerca de la barra. Una copa se deslizó. Emily alargó la mano para sostener un plato y sintió de repente un mareo que le atravesó la cabeza como una brisa fría. Todo se inclinó.
La plata, las luces, el rostro de Marcus que venía a su lado. Su visión se deshilachó en bordes borrosos, y antes de que pudiera comprender, la tierra legisló que debía ir hacia abajo. Cayó entre dos mesas, la bandeja rodó, el cristal tintineó y el murmullo del restaurante se quebró en un grito. La proximidad con su caída fue tan íntima que Alexander estuvo sobre ella antes de pensar en nada formal. Su mano la sostuvo del hombro. Alguien gritó por ayuda. Marcus la empujó con brusquedad cariñosa, arrastrándola hacia la cocina, y en el corredor la claridad se marchitó a la sensación de manos que intentaban reanimarla. Todo se volvió blando, el tacto de una cucharilla en sus labios, el olor intenso del caldo que alguien le acercó sin pensar. La última cosa que escuchó, entre un hilo de conciencia y la oscuridad, fue la voz de Yoko diciendo algo que era más petición que orden: «Llévala al hospital». En Mount Sinai, el eco de la sala de emergencias tuvo otro color. Emily abrió los ojos en una cama blanca, con el zumbido mecánico y la iluminación fría que no quería reconciliarse con las luces cálidas del Meridian. Alguien repetía su nombre. Detective Rodríguez estaba en el borde de la habitación con la seriedad de quien ha visto mucho y aún así ha venido a buscar certezas. A su lado, un hombre alto de traje oscuro que no parecía un familiar. Alexander. Emily se intentó incorporar, pero su cuerpo envió una nota de advertencia. La enfermera le explicó suavemente que había sido envenenada, trazas compatibles con un agente que no permitió su metabolización, palabras medidas que no daban lección de química, solo de peligro. Ella aceptó la explicación con la pasividad de quien ha sobrevivido por instinto. No tuvo náuseas, no hubo convulsiones grotescas en la escena que la rodeaban. Hubo, en cambio, confusión y miedo, y la sensación de que algo en su vida había cambiado de lugar. Detective Rodríguez preguntó: «¿Reconoces a alguien que te haya querido hacer daño?», preguntó Rodríguez, la voz templada, como un instrumento de metal. Emily negó. La verdad era más extraña. No recordaba enfrentamientos. Su vida había sido un hilo de servicios nocturnos y traducciones ocasionales. No había enemistades, solo anonimato. Sin embargo, el análisis reveló una intención. La dosis parecía dirigida a causar daño sin dejar rastro fácil. Alguien la había tomado por objetivo. Alexander, que permaneció en la habitación con la reserva de quien no tenía costumbre de invadir hospitales, pidió hablar con ella solo. Lo hizo con la brusquedad de quien no sabía cómo pedir las cosas con delicadeza. Sus palabras fueron tan directas como su mirada. «Te ofrecimos seguridad antes de que supieras que la necesitabas. Me llamo Alexander Tanaka. Mi madre es Yoko. Queremos que estés a salvo». La propuesta fue sencilla en su enunciado: protección, habitación segura y un trabajo temporal como traductora liaison para las negociaciones entre Tanaka Industries y un consorcio asiático que iba a cerrar en semanas. Emily, todavía aturdida, interpretó la oferta como un vector, de invisibilidad a instrumento. Marcus la miró con una mezcla de orgullo y temor. «¿Aceptarías?», le preguntó en voz baja. Ella pensó en la canción, en la mirada de Yoko que había sido asombro y reconocimiento. Pensó en Tokio, en la sensación de pertenencia que la melodía le había devuelto por un instante. A pesar del peligro, hubo una hélice de decisión que la empujó a aceptar. Ser visible, por primera vez, le parecía menos aterrador que volver a ser un blanco anónimo. La transición de la habitación de hospital a un apartamento protegido fue una sucesión de puertas con guardias. El lugar donde Emily despertó por segundo día fue una sala con luz que no engañaba.
Ventanas altas, cortinas pesadas y una taza de café humeante que parecía haber sido puesta con solemnidad. Kenji Sato, el asistente que la había recogido en el hospital, le dejó una carpeta con papeles: contrato de trabajo temporal, cláusulas de confidencialidad, un suplemento sobre protección y un párrafo grande que estipulaba que cualquier relación con personal ejecutivo sería evaluada por recursos humanos si llegaba a existir. La frase era una red de contención que pretendía imprimirse en la conciencia más que en la firma. «Es una oferta real», dijo Kenji, con la formalidad que amansan los asistentes ejecutivos. Yoko desconfía de la exposición pública, pero ella vio algo en ti. Si te quedas, tu puesto será independiente de cualquier favor. Recursos humanos registrará todo. Tú tendrás autonomía. Emily leyó las cláusulas como quien repasa un mapa sin brújula. Había en ellas promesas y restricciones, protección y protocolos. Al levantar la vista, lo que vio fue a Alexander trazando un ángulo en la habitación. No supo si era curiosidad, protección o evaluación. Aquella noche, Emily durmió con la canción de su abuela en la cabeza y la sensación de que su vida había cambiado de lugar como si una puerta se hubiera cerrado atrás. En Tanaka Industries, la elegancia del edificio tenía la misma austeridad que una partitura perfecta. Las pantallas brillaban con gráficos de fusiones y cifras que hacían vértigo. El primer día real de Emily en la oficina la encontró con un traje que no encajaba por completo. La ropa le quedaba curiosamente nueva, como si alguien hubiese comprado una versión de ella en la talla de un futuro provisional. Yoko la recibió en una sala sobria, con té servido en una tetera tradicional. Hubo silencios que decían más que las palabras. Yoko no necesitaba preguntar de dónde venía la música. Lo había visto todo en la expresión de Emily. El matriarcado agradeció la asistencia y, con una simpleza que desarmó, candidó su confianza. «Hay una reunión en 3 días», dijo Yoko. «Un contrato de 3.000 millones que decidirá la expansión del consorcio en Asia. Necesitamos una persona que comprenda matices culturales, tono y que pueda traducir no solo palabras, sino intenciones. ¿Puedes hacerlo?» Emily sintió la responsabilidad como un peso nuevo y puro. Había venido para estar a salvo, y de pronto se esperaba que fuese puente. Eso exigía algo que ella no sabía si poseía: confianza en su lengua, en su oído, en su criterio. Aún así, la idea de convertir la invisibilidad en utilidad resonó más fuerte que el miedo. Los días siguientes estuvieron poblados por entrenamientos. Le dieron acceso a documentos de negociación, le presentaron a los equipos legales, le explicaron códigos de etiqueta japonesa que no se limitaban a inclinaciones de cabeza. La traducción que Emily aprendió a hacer no era solo léxica, era cultural. El peso de una pausa, la manera de preguntar sin ofender, los silencios que actúan como afirmación. Alexander la observaba en las sesiones, no siempre interviniendo, pero cuando lo hacía, sus correcciones fueron concisas y medidas, como si la perfección de una estrategia fuese su único idioma. Entre turnos de práctica y llamadas nocturnas, la cercanía entre Emily y Alexander se fue tallando con cuidado. Hubo conversaciones sobre la música. Emily contó fragmentos de Tokio, de un verano en que trabajó en una librería de idiomas y por las noches tocó en cafés. Alexander le confesó, en un momento de candor improbable, que su padre le había enseñado a apreciar la precisión en la música y en los negocios igual. Sus rituales eran distintos, pero en los dos hubo siempre un germen de disciplina que los unía. En un café cerca de la oficina tomaron café, 2 tazas, una siempre más amarga que la otra, y hablaron de límites.
Alexander trajo su tesis con la misma seriedad con la que trataba un contrato. Debía existir claridad sobre qué pasaba si algo surgía entre ellos. Propuso, con una formalidad que podía haber herido, que se redactara un acuerdo de convivencia profesional, que cualquier avance romántico sería reportado a recursos humanos, y que Emily tendría la opción de ser transferida o de conservar su puesto con un supervisor distinto, para evitar conflicto de intereses. Emily aceptó la lógica. Su timidez pedía seguridad. Había amor en la palabra consentimiento cuando se pronunciaba sin dramatismo. Acordaron mantener la integridad y documentar todo como dos personas que entendían que el afecto no podía ni debía ser una cuerda que tensara la balanza. Mientras tanto, Detective Rodríguez avanzaba en la investigación. Las cámaras de seguridad de Meridian revelaron la figura de un hombre que rondó la cocina antes de la caída de Emily. Un análisis de huellas en una copa mostró un patrón que la policía cruzó con registros previos. La pista fue un hilo que condujo a Robert Chen, un nombre que, al principio, sonó a rumor. Chen tenía vínculos con un grupo que practicaba el espionaje industrial. Su modus operandi consistía en sembrar el miedo por un objetivo que no siempre era la víctima final. Cuando la policía ejecutó la detención, emergió la revelación de que alguien había contratado a Chen para desestabilizar la negociación, pero no había, al principio, un nombre claro del empleador. El complot añadió urgencia a las negociaciones. La mesa para el cierre del contrato se movió a un hotel neutral. Periodistas y analistas seguían los pasos con la frialdad con la que se mira la caída y recuperación de imperios. Emily, ahora visible y con su rol bien definido, debía mediar. El día de la negociación, su habilidad para modular un saludo en japonés, para alertar a un ejecutivo con una pausa estratégicamente colocada, fue lo que permitió que Yoko y el grupo asiático llegaran a la misma lectura del documento. En la sala, las palabras empezaron a fluir con una coordinación que parecía coreografiada. Los abogados extendiendo cláusulas, los fiscales auditando transacciones, y en el centro, Emily traduciendo con una precisión que destilaba calma. La tensión no se rompió hasta que una obviedad a la que nadie había prestado atención salió a la luz. Una anotación en un contrato provisional que habría dejado una puerta abierta para una adquisición hostil en 3 meses. Fue Emily quien la vio. La leyenda lo escribió en tinta pequeña, camuflado por una falta de concordancia. La presencia de esa cláusula podría haber permitido a ciertos actores manipular el contrato en su beneficio. Señaló el punto en una traducción que no fue solo literal, sino crítica. Su intervención obligó a todos a detenerse y reescribir una porción que, en manos cerradas, hubiese desatado una crisis. La firma, apenas horas después, tuvo el hálito de la victoria. Gyoko estampó su rúbrica con la seguridad de quien había recuperado control. Alexander sostuvo la mano de Emily un segundo en la penumbra que siguió, una palmada breve que llevaba tanto gratitud como algo más. Habían cerrado el acuerdo de 3.000 millones, pero lo que eso significaba para Emily no era solo la confirmación de su utilidad profesional. Era el momento en que su invisibilidad se convertía en reconocimiento. La cúspide personal llegó esa misma noche, en la oficina de Alexander. No fue un gesto teatral, fue una conversación que necesitó coraje. Se quedaron solos en una sala iluminada por la ciudad, con el ruido amortiguado y la vista de las luces como mapa. Alexander habló primero, con la exactitud que le había servido en la sala de juntas, pero con la vulnerabilidad que le era ajena. «No quiero que pienses que esto fue planeado», dijo. «No te ofrecí esto para comprar tu silencio ni tu lealtad. Te ofrecí seguridad porque estaba asustado, porque te vi caer y no pude ser solo espectador.
pero también porque vi lo que nadie más vio, que entiendes cosas que yo no. Emily escuchó, sintiendo en cada palabra la prueba de una honestidad nueva. Dijo lo que había callado durante semanas, que aceptó porque necesitaba aire y porque la música de Hyoko le había recordado un hogar. Dijo que la protección era necesaria, pero que no quería que su vida quedara definida por el peligro que la había alcanzado. Hablaron de límites nuevamente. Alexander propuso que si la relación surgía, habría un proceso transparente, una notificación a recursos humanos y una auditoría de conflicto de intereses. Emily quedó satisfecha con la medida. En su voz, el consentimiento fue claro y deliberado. El beso fue consecuencia. No hubo prisa ni espectáculo, solo la acumulación de gestos que habían tejido sus días, risas a medianoche, cafés compartidos, correcciones en documentos y el roce de una mano en momentos de tensión. Sucedió en la ventana, con Manhattan detrás, como quien cierra un capítulo y abre otro con cuidado. No fue un final de cuento, fue un acuerdo tácito en la penumbra. Aún con la firma y con Robert Chen encarcelado, la calma no fue inmediata. La prensa olfateó el posible romance entre la empresa y la mujer que había sido víctima. Algunos titulares insinuaron favoritismo. Hyoko, con su sensibilidad política, no dejó que eso creciera sin respuesta. Ordenó que se publicara un comunicado. Emily era empleada por sus méritos, que su papel era claramente definido y que la empresa había tomado medidas para garantizar transparencia. Además, se anunció la creación de un programa de desarrollo interno para talento cultural, que reflejaba que la valoración de Emily no era una excepción, sino una política. La vida de Emily se estabilizó en la textura de lo cotidiano. Aprendió a ir a juntas con un portafolio, a dar breves explicaciones en presencia de traductores oficiales y a dejar que su voz, antes muda, encontrara tono en la sala de juntas. Marcus la visitaba a menudo, con una mezcla de orgullo y asombro. La música la acompañó en ciertas presentaciones, un recuerdo de que su capacidad de conmover había sido también su llave para ser vista. La relación con Alexander se mantuvo en el esquema que habían acordado: transparencia, documentación y atención a límites. A veces discutían sobre horarios y permisos, otras se reían de la rigidez de los formularios. El cierre emocional llegó en una noche distinta, una cena simple en la que Alexander trajo 2 tazas de té y una pequeña caja. No hubo gran pronunciamiento ni proyección pública. Hyoko había dicho antes que la discreción era un bien. Alexander se arrodilló sin teatralidad, pidió permiso, como había aprendido a pedirlo en sus negociaciones, y ofreció no solo un anillo, sino una promesa escrita: preservar la autonomía de Emily, no usar su posición ni influencia para comprometerla y apoyar sus decisiones profesionales. Emily, con los ojos llenos de la sinceridad que había tardado en aprender a encontrar, dijo sí. Fue un acto de amor que no aniquiló su independencia, sino que la reconoció. En el epílogo de esa transición, Emily encontró un equilibrio que no había imaginado. Continuó vibrando en notas musicales, esta vez no para soportar la invisibilidad, sino para celebrarla. Su trabajo en Tanaka Industries se consolidó. No solo traducía, sino que también dirigía un pequeño equipo que atendía gran parte de la sensibilidad cultural en las negociaciones internacionales. Hyoko se convirtió en mentora y en ocasiones en crítica cariñosa. Alexander y Emily navegaron la vida con protocolos que no apagaban el deseo, sino que lo contenían, en respeto y transparencia. A través de las ventanas, la ciudad seguía su ritmo imperturbable. Emily, que había llegado una noche como mesera tímida y con una melodía en el bolsillo, vio cómo su pasado se entrelazaba con su futuro. Tokio, Meridian, las salas de juntas y las horas en que traducía silencios.
La verdad que había revelado en el restaurante fue más que la identidad de una canción, fue la verdad de que la protección puede dar paso a la dignidad, de que la visibilidad no tiene por qué destruir la privacidad y de que el amor en el mundo corporativo puede existir sin eclipsar la justicia y el acuerdo. Y en alguna tarde, cuando el sol cae y las luces de la ciudad comienzan a encenderse, Emily se sienta junto a una ventana, con una taza de café entre las manos y tararea aquella nana japonesa que la trajo hasta allí. La canta para ella misma, como un rito que recuerda que la vida puede nacer de un instante en que alguien la escuchó. El tarareo se deslizó por la cocina y se quedó suspendido en el vapor del café. Emily apoyó la taza en la mesa y dejó que la melodía, esa nana persistente, trazara su contorno. No era solo una canción, era un hilo que la llevaba hacia atrás y hacia adelante, hacia la mesa del restaurante donde todo comenzó y hacia las salas de negociación donde ahora su voz pesaba de otra manera. Había aprendido a modular sus silencios, pero la música seguía siendo su lenguaje más honesto. Las semanas siguientes se llenaron de reuniones, correos pendientes y llamadas que exigían, sin ceremonia, que la vida privada se ajustara a la agenda pública. El programa de desarrollo cultural que ICO había anunciado en la nota oficial emergió de inmediato como algo más que un gesto. Debía ser un modelo replicable para otras filiales, un manual no escrito sobre cómo integrar sensibilidad cultural en decisiones frías de negocios. Emily fue invitada a dirigir un pequeño equipo piloto. Le dieron recursos, un presupuesto austero y la responsabilidad de demostrar que lo intangible, la empatía, la escucha, el cuidado del relato cultural, podía traducirse en decisiones estratégicas. No fue fácil. Al principio, el equipo parecía un rompecabezas hecho por piezas de mundos distintos. Ejecutivos con mirada en cifras, especialistas en mercados que hablaban en proyecciones y un par de jóvenes creativos que veían la cultura como experiencia. Emily pasó de ser la que traducía silencios a la que tenía que traducir expectativas entre esos vocablos. Creó rituales, una hora semanal para escuchar música propuesta por el equipo, un almuerzo mensual donde se trajeran historias de origen, una política simple de preguntar antes de asumir. Quería que la sensibilidad fuera práctica, no ornamental. Marcus estuvo al lado como siempre, pero con la prudencia de quien sabe medir el entusiasmo en un entorno frágil. No dejó de ayudarla con la parte sonora del proyecto. Propuso componer arreglos para la nana que Emily cantaba, tomándola como motivo para un medley que acompañara una serie de piezas audiovisuales destinadas a presentaciones internas y a la plataforma cultural de la empresa. Lo llamaban el pasaporte emocional. Pequeños videos donde las negociaciones se mostraban desde la mirada de comunidades locales, con sonidos que respetaran el origen y no lo diluyeran. En una de esas sesiones de trabajo, Emily conoció a Sora, una joven consultora japonesa que recién llegaba de una residencia cultural en Osaka. Sora tenía la firmeza de quien conoce la diferencia entre representación y caricatura. Preguntaba por la procedencia de cada símbolo, por quién contaba la historia y por cómo las comunidades se beneficiaban realmente. Emily se vio reflejada en la precaución de Sora. Le habló de su propia trayectoria, de los lugares donde había servido mesas y había escuchado canciones destinadas a dormir a niños que nunca conocería. Sora asintió y dijo con calma: «Lo que tú trajiste aquí no es solo estrategia, es deuda de cuidado. Hay que pagarla bien». Esa frase quedó con Emily, deuda de cuidado. Le ayudó a no temer la exigencia ética. No bastaba con que el programa fuera eficaz, debía ser reparador en algunas medidas. Redefinió el objetivo, no ganar puntos en la prensa, sino construir alianzas a largo plazo con colectivos culturales, financiar proyectos locales y, sobre todo, instituir contratos de colaboración que garantizaran autonomía creativa y retribución justa. Mientras tanto, la presión externa no desapareció.
Algunos columnistas, ansiosos por la narrativa del romance en la empresa, no tardaron en comprobar viejos contactos. Surgieron insinuaciones, que Emily era un apéndice de la dirección, que su nombramiento era un gesto de confianza mal entendido. Alexander, consciente de que la transparencia que había prometido debía ser efectiva, impulsó mecanismos más visibles. Actas públicas sobre la selección del equipo, auditorías independientes para las asignaciones presupuestarias y la firma de su propia promesa ante la Junta, dejar constancia escrita de la separación entre decisiones amorosas y decisiones corporativas. No le dio a Emily comodidad legal que ella no quisiera, le dio armas que ella supo usar. El día que el proyecto ya tenía su primer gran paso, una convocatoria pública de proyecto cultural en Meridian y Tokio, Emily viajó con Marcus para ultimar los detalles del estreno. Esa gira no era una premiación, era una prueba de fuego ante comunidades a las que debían pedir permiso para entrar. En Meridian se reunió con líderes de la comunidad musical. En Tokio pasó por templos sonoros pequeños, por cafés donde se programaban noches de canto tradicional. La distancia entre la sala de juntas de Manhattan y esos rincones no se medía en kilómetros, sino en la mantenida atención al gesto. Emily habló, escuchó, a veces se quedó callada cuando correspondía, y siempre anotó. Una tarde lluviosa en Meridian, en un taller improvisado junto a un grupo de instrumentistas, Marcus puso sobre la mesa la primera versión del medley. No era una reconstrucción, era un diálogo. Había cuerdas que respetaban los compases originarios y una progresión que llevaba la nana hacia un crescendo sin apropiarse de su origen. Los músicos lloraron en silencio cuando por primera vez la melodía encontró otras voces. Emily tuvo la sensación de que algo se cerraba y al mismo tiempo se abría, que la canción ya no le pertenecía en su forma original, sino que se convertía en un puente. Al volver a Manhattan, la agenda se llenó de presentaciones. La empresa quería mostrar resultados y más aún quería que los stakeholders entendiesen que la inversión en cultura no era un lujo. Emily preparó un dossier que combinaba relatos de campo, testimonios, métricas de satisfacción de comunidades y propuestas de contrato justo. Sora la ayudó a diseñar un sistema de indicadores culturales, un método sencillo para evaluar si la colaboración respetaba la autonomía local. Y Marcus acordó la serie de presentaciones que alternarían la música con las historias en video. La noche antes del lanzamiento oficial, la sala donde se haría la presentación quedó casi vacía. Técnicos colgaban focos, asistentes probaban sonido y unas pocas sillas esperaban el público. Emily entró con un abrigo ligero. Llevaba también la libreta donde guardaba las letras y los nombres. Se sentó en la penumbra y dejó que el lugar se llenara de memoria. No era la primera vez que hablaba en público, pero sí era la primera vez en que el público potencial incluía la voz de aquellos que, históricamente, no habían tenido la sala abierta para contar lo que sabían. Alexander apareció sin anuncio, con la discreción que le pertenecía. Tenía en la mano la promesa que había firmado meses atrás, ahora archivada en el cajón de su escritorio. La dejó sobre la mesa y tomó la mano de Emily como quien sostiene un documento delicado. «Mañana», dijo simplemente, «tu voz será la que marque la pauta. Estoy aquí para cuando quieras que me marche». Emily sonrió. El gesto era exactamente la traducción que había pedido. Esa noche repasó la presentación una y otra vez. Ensayó la introducción, hablar de deuda de cuidado, hablar de escucha, nombrar a las comunidades. Practicó agradecimientos, los nombres, las pronunciaciones. Pero también necesitó detenerse en la nana.
Fue a un rincón del escenario, encendió una pequeña lámpara y dejó que la canción saliera, desnuda, sin arreglos. El eco de su voz llenó la sala y pareció por un segundo traspasar la madera del escenario. No buscaba impresionar, buscaba recordar. Cuando terminó, alguien caminó desde el fondo. Era Yoko. Se quedó en la oscuridad sin pedir protagonismo. Emily se acercó y sin mirarla a los ojos dijo: «No sé si fue el lugar o el miedo, pero siento que dejo algo mañana». Y Yoko apoyó la mano en su hombro con la firmeza de quien ha visto crecer a quienes protege. No dejes que el miedo te haga pequeña. Haz lo que haces. Habla con verdad. El día del lanzamiento la sala estuvo llena. Había representantes de la prensa, sí, pero también artistas, líderes comunitarios y gente del equipo que Emily había ayudado a formar. Al frente, un gran telón mostraba imágenes de Meridian y de barrios de Tokio. Detrás, los músicos afinaban. Marcus la miró desde su puesto con una sonrisa cómplice. En la primera fila, Sora pasaba las páginas del dossier, atenta. La presentación comenzó con un video. Historias breves, rostros conversando, manos tocando instrumentos. El telón cayó y la sala se iluminó. Alexander, junto a Yoko, estuvo en silencio mientras Emily subía al estrado. Había entre el público algunos ojos críticos. Un columnista que años atrás hizo insinuaciones estaba en una esquina con una libreta. Otro actor del mundo corporativo, interesado en la rentabilidad, observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Emily respiró hondo y comenzó. Habló de su propia historia como si fuera una llave para abrir otras historias. Mencionó restaurantes, canciones a la luz mínima, el aprendizaje de hablar en juntas. Habló sobre la deuda de cuidado y sobre cómo las políticas no pueden ser meras formalidades. Explicó el proceso, la convocatoria, los criterios de selección, la manera de asegurar la autonomía creativa y la retribución justa. Contó el viaje a Meridian como una experiencia de escucha más que una inspección. No juzgó, narró. Llegó el momento de presentar la pieza musical. Marcos subió al piano. Los instrumentistas tomaron sus lugares. Emily pidió silencio y, en vez de sumarse inmediatamente al arreglo, cantó la nana, clara y sin adornos, en el centro del auditorio. La música la rodeó lentamente, y lo que había empezado como una melodía íntima se fue tejiendo con las voces. Cuando el medley terminó, la sala guardó un silencio denso, como si midiera la verdad. Las preguntas vinieron después. Primero, elogios sinceros de algunos artistas y preguntas de líderes comunitarios sobre cómo se administrarían los fondos. Emily respondió con documentos y promesas concretas. Citó el manual de contratos donde se garantizaba la autonomía creativa y la compensación. Luego, un periodista ya conocido por su tono provocador preguntó por la imparcialidad de su nombramiento. Emily no esquivó la pregunta, reconoció la complejidad de su situación, habló de las medidas de transparencia y propuso que la efectividad del programa se midiera por terceros independientes. Fue una respuesta que no se conformó con palabras, propuso el mecanismo. Hubo un momento tenso cuando un representante de una firma competidora insinuó que esos fondos podrían ser desviados hacia objetivos menos nobles. Sora tomó la palabra en un gesto inesperado. Habló desde la experiencia, describió reuniones con comunidades y cómo la co-creación había cambiado perspectivas. No era un testimonio corporativo, era un relato de trabajo conjunto. La atmósfera se transformó.
Las críticas, cuando llegaron, fueron menos personales y más técnicas. Se discutió sobre escalabilidad, sobre KPIs culturales, sobre la transición del piloto a algo más amplio. Emily también escuchó ideas que corrigieron su plan. Aceptó la necesidad de mayor rendición de cuentas y propuso un consejo asesor con representantes de las comunidades. Al final del evento, en un pasillo que inundaba de luz artificial, Emily encontró a Marcos. Él la abrazó sin ceremonias y le dijo que había sonado como para abrir puertas. Ella le confesó que había pensado en retirarse del proyecto en un momento de semanas atrás, antes de que el compromiso de Hyoko y las ideas de Sora dieran forma a sólido. Marcos ladeó la cabeza y la miró con la ternura de quien ha visto emerger a alguien. Tu voz siempre fue la que importó. Hoy la formalidad solo la acomodó. La repercusión fue inmediata, pero no uniforme. Algunos medios celebraron la iniciativa como un modelo. Otros siguieron preguntando por el romance y por la interferencia de la dirección. Robert Chen, desde la prisión, no dejó de ser un rumor en ciertos círculos. Su familia filtró versiones de que la empresa había obtenido favores a través de la influencia de Emily. Fueron insinuaciones que, en su mayoría, se quedaron en Twitter y en cafés donde la gente que no sabía preguntaba en voz alta. Emily aprendió a no responder a cada murmullo. En su lugar, pidió transparencia y dejó que el proceso hablara. Las semanas que siguieron fueron de consolidación. Se firmaron contratos con colectivos de Meridian y con un pequeño centro cultural en Tokio. La iniciativa incluyó becas y horarios de residencia para artistas de comunidades menos visibilizadas. Sora coordinó talleres y equipos locales. Marcus preparó piezas para acompañar las residencias. Emily redactó cláusulas que protegían la independencia creativa. En el proceso, descubrió que su rol no era controlar las historias, sino asegurarse de que se contaran de forma digna. Pese a todo, hubo un día en que la duda volvió con fuerza. Un miembro veterano de la Junta planteó públicamente que la inversión cultural no estaba produciendo resultados económicos tangibles y sugirió reorientar fondos hacia áreas con retorno más inmediato. Fue una llamada fría que obligó a Emily a presentar números y, sobre todo, resultados intangibles, testimonios, participación comunitaria, nuevos públicos. Preparó una sesión donde mostró que la reputación también se convertía en valor a largo plazo. No fue una victoria retórica, fue una negociación que demandó pruebas y paciencia. Pero al final, la Junta aceptó mantener el programa piloto con una revisión trimestral. En lo personal, la vida con Alexander tenía su propio ritmo cuidadoso. No faltaron discusiones sobre viajes, horarios y la frontera entre el hogar y la oficina. Él respetaba su espacio y respetaba su música. Habían acordado meses atrás que nunca mezclarían público sin documentarlo. Esa disciplina les había dado la posibilidad de crecer sin la sensación de sacrificio unilateral. En noches tranquilas se encontraban para cenar y a veces para escuchar las grabaciones de Marcus. Alexander comentaba con sinceridad y discreción. Emily se alimentaba de esa honestidad. Una tarde, después de una semana extenuante, Marcus la invitó a un ensayo abierto en un teatro pequeño. Había conseguido una plaza para una presentación benéfica y quería estrenar una versión ampliada del medley. Emily subió al escenario casi por hábito. La respuesta del público fue cálida. Gente que nunca había oído la nana la reconocía por su sencillez. Cuando la pieza terminó, un niño en la primera fila se levantó y aplaudió con una naturalidad que conmovió a Emily. Se acercó a saludar y el niño, sin timidez, le dijo que su abuela le cantaba algo parecido. Emily pensó en todas las abuelas, en todas las canciones de cuna que se repiten como mapas imperfectos, y sintió que su labor era, al menos en parte, devolver dignidad a esos mapas. No todo fue ruleta de éxitos. Hubo proyectos que fracasaron, propuestas que no se gestionaron bien, artistas que se sintieron mal remunerados al principio. Cada tropiezo se convirtió en lección.
Se mejoraron protocolos de comunicación, se establecieron plazos más claros y se creó una pequeña unidad de acompañamiento legal para artistas. Emily entendió que la institucionalización del cuidado implicaba burocracia sana. Las cláusulas no eran frías si preservaban la libertad creativa. Pasaron meses y el programa creció con cautela. Emily seguía tarareando la nana en las mañanas. A veces la cantaba en los pasillos, otras la susurraba a los músicos en medio de un ensayo. Había logrado que su canción ya no fuera un secreto que la definía, sino una llave que abría conversaciones. Su vida, pese a las complicaciones, había ganado una expansión que no le quitaba la intimidad. Seguía siendo la mujer que en una noche le ofreció al mundo una canción, pero ahora esa canción era escuchada por muchos y cuidada por sistemas que intentaban, con torpeza humana a veces, respetar su origen. Una llamada inesperada llegó en pleno otoño. Un festival en París quería incluir el medley como parte de una serie sobre identidad y diálogo cultural. Era una posibilidad enorme y al mismo tiempo una exposición mayor. Emily consultó con Marcus, con Sora y con Hyoko. Decidieron que aceptarían solo si se podían garantizar ciertas condiciones. Representación equitativa de los artistas colaboradores, control sobre el material audiovisual y cláusulas que protegieran la narrativa local. La negociación fue dura, pero fructífera. Aceptaron. La preparación para París les dio semanas de trabajo intenso. Hubo reescrituras, pruebas de sonido y un ensayo general en un estudio donde las paredes aún olían a pintura fresca. Emily, antes de dormir la noche previa al viaje, abrió su libreta y escribió una lista de nombres, de artistas, de comunidades, de traductores. Fue un rito para no dejar afuera a nadie. Al día siguiente, en el aeropuerto, Marcus tomó la mano de Emily mientras esperaban el embarque. ¿Estás lista?, preguntó con esa mezcla de curiosidad y resguardo. Emily miró hacia la pista, hacia la ciudad que seguía su ritmo, y respondió: «No sé si estaré lista nunca, pero sé que esto lo hacemos de verdad». Subieron al avión con la sensación de que la nana ahora viajaba en maletas, en archivos, en contratos y también en la memoria de quienes la habían escuchado en cocina, en teatro y en salas de juntas. En París, la audiencia fue amplia y exigente. Había críticos artísticos que buscaban sutilezas en la traducción. Había académicos que indagaban en la genealogía de la melodía. Había, también, gente común que aplaudía con los ojos húmedos. Cuando Emily subió al escenario y la nana empezó a sonar, no pensó en la prensa ni en los números. Pensó en la abuela del niño de Meridian, en Sora, en Marcus, en Yoko, en Alexander. Cantó para todos ellos y para sí misma. Al terminar la ovación, mientras los músicos recogían sus instrumentos y los técnicos apagaban las últimas luces, un hombre se acercó con discreción. No era parte del equipo de prensa ni de la organización. Tenía un aire tranquilo y una carpeta bajo el brazo. Se presentó como representante de una fundación que trabajaba con archivos sonoros y ofreció la posibilidad de digitalizar y preservar canciones de cuna de comunidades que habían trabajado con el programa. Emily escuchó en silencio y, sin pensarlo mucho, aceptó. Era una forma de asegurar que las canciones, incluidas las pequeñas como la suya, tuvieran un lugar donde permanecer. La gira regresó con nuevas puertas abiertas y con la certeza de que el trabajo no terminaba en actos brillantes. De vuelta en Manhattan, la rutina volvió a su sitio, pero con matices nuevos. Emily continuó con su equipo, ahora más consolidado. Marcus compuso nuevas piezas, Sora coordinó residencias, Yoko seguía siendo, a veces, la voz que recordaba la urgencia de no convertir la sensibilidad en adorno.
Y en una tarde cualquiera, cuando el sol se colaba con suavidad por la ventana de su apartamento, Emily se sentó con su taza de café y tarareó la nana. La ciudad seguía su ritmo imperturbable, pero ahora, de algún modo, parecía que la canción podía resonar en muchas bocas. No todo estaba resuelto. Las críticas persistirían, los rumores también, y la necesidad de defender lo que era justo seguiría siendo una constante. Pero Emily sabía que si había algo que la había llevado hasta allí, era la capacidad de escuchar y de convertir esa escucha en compromiso. Afuera, el otoño comenzaba a pintarse de tonos cálidos. Emily cerró los ojos y por un instante dejó que la melodía fuera solo suya. Luego recogió la libreta y escribió en la primera línea lo que sería la próxima tarea: asegurar que la fundación preservara las canciones sin explotarlas. Bajó la cabeza y sonrió. Había más por hacer. Al anochecer, antes de acostarse, Alexander llamó por video. Compartieron pequeños fragmentos del día, un café, un ensayo, una nota de prensa. No necesitaron grandes palabras. Luego, en silencio, Emily tocó la libreta donde estaban los nombres de quienes confiaban en el proyecto. Miró la ciudad, miró la música, y supo que, aunque el camino estuviera lleno de desafíos, no estaba sola. La historia no tenía finales fáciles. Lo sabía desde el primer día en que una nana la había hecho visible. Pero también sabía que había maneras de proteger la voz propia y de convertir esa voz en puente. Se durmió con la melodía en la cabeza y cuando despertó, el correo la esperaba con nuevas solicitudes, nuevos nombres y una invitación inesperada. Una universidad de Meridian quería que ofreciera una charla sobre ética en la colaboración cultural. Emily marcó el mensaje con una estrella. Aceptaría. Fue así como, paso a paso, la vida que había comenzado en una mesa de restaurante se transformó en un camino menos solitario y más responsable. Y aunque la ciudad mantuviese su ritmo imperturbable, en las voces que ahora se escuchaban, en los contratos que protegían, en las residencias que se abrían, había una evidencia clara. La protección, bien entendida, puede dar paso a la dignidad que permanece cuando las luces se apagan. La noche previa a la charla en Meridian, Emily regresó al teatro donde todo había comenzado meses atrás. Caminó por el pasillo hasta encontrarse de nuevo con el centro del escenario. Las butacas vacías la miraban como ojos que aguardaban. Tomó su libreta, se situó bajo la luz cálida y sin público ahora, cantó la nana completa. La canción se extendió por el recinto y se quedó vibrando en la madera. Al fondo, alguien aplaudió con suavidad. Emily se volvió. Era Marcus, sin anunciarse. Detrás de él, Sora y Hyoko aparecían en la penumbra. Alexander se inclinó en la entrada, sosteniendo la promesa que había escrito meses atrás. Emily comprendió, de golpe, que la promesa no era un papel, era el gesto de quienes la rodeaban y de ella misma para cuidar lo que habían puesto en marcha. Se permitió un instante para respirar y luego, con la calma que había aprendido en tantas salas de espera y en tantas negociaciones, guardó la libreta en el bolsillo. Caminó hacia la salida del teatro, sabiendo que la charla de mañana sería otra oportunidad de escuchar, de rectificar, de insistir en la dignidad de las pequeñas canciones. Al cruzar la última fila de butacas, alguien encendió una luz y la puerta se abrió al frío de la noche. Afuera, la ciudad brillaba como siempre. Emily alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo dejó que la luz de la calle la encontrara sin miedo.
Entonces, sin planearlo, inició un tarareo que se perdió en el aire, y al hacerlo sintió que cada nota era una promesa. No promesas de gloria, sino promesas de cuidado. En la acera, Alexander la esperaba con un paraguas cerrado y una sonrisa que contenía cansancio y alegría. Ella pasó el brazo por el suyo y caminando hacia la parada de taxis, pensó en las muchas maneras en que una canción puede salvar una vida. No para rescatarla de la adversidad por completo, sino para mostrarle a la persona que existe alguien dispuesto a escuchar. La noche avanzó, y mientras el taxi se alejaba, la nana quedó flotando como un eco que prometía volver. Emily miró por la ventana, y en la distancia la ciudad seguía su ritmo imperturbable. Pero ahora ella llevaba la música consigo, y con eso una certeza. Lo que había comenzado como un instante en un restaurante se había convertido en una práctica cotidiana de cuidado. Y eso, pensó, era suficiente por ahora.